Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra que es viva y eficaz. Padre, te pedimos que alumbres nuestro entendimiento, renueves nuestra manera de pensar con tu palabra, para cada día vivir por fe y menos por vista, para estar plenamente convencidos de que tu palabra permanece para siempre y se cumple, Señor, porque tú, Dios, no mientes. En Cristo Jesús, amén. Bueno, familia, vamos a ver tener presente las promesas de Dios. Tener presente las promesas de Dios. Hace 8 días hablábamos que Dios nos llamó a vivir en lo imposible. Y eso imposible son las promesas de Dios. Y Dios, el nuevo pacto de gracia está sobre mejores promesas. Entonces, lo primero es que Dios nos llama y la primera pregunta que debemos de hacernos cada uno es: ¿conozco las promesas de Dios? Es la primera pregunta. Si yo digo no las conozco o algunas, entonces el paso a seguir es que por medio de la lectura de la palabra, Dios nos va mostrando y revelando sus promesas que no cambian, que permanecen siempre para nuestra vida. Entonces, primera es saber si las conozco. Si las conozco y sé que están las promesas y conozco algunas promesas y cada día veo nuevas promesas, es permanecer en las promesas. Tener en mente es permanecer en la promesa. En medio de la circunstancia y situación, recordar la promesa. Tener presente en la mente la promesa de Dios. Vivimos por fe en su promesa, su palabra, porque Él no miente, porque su palabra se cumple en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. Para abordar el tema de tener en mente las promesas, vamos a la historia de Caleb. La historia de Caleb. Y cuando uno escucha a Caleb, como que no le viene nada a la mente, y ¿quién es Caleb? Pero si escuchamos Josué, uno dice, Josué sí lo tengo en mente. Pues los dos están en la misma historia. Josué, está en el libro de Josué, y es la persona que Dios le entrega cuando le dice a Moisés: ya usted va a partir y entréguele a Josué porque es el que va a entrar a la tierra prometida. Josué. Al lado de Josué está Caleb. Entonces vamos al Éxodo, a la historia de Josué y Caleb. ¿Y dónde lo encontramos? En el libro que lleva el nombre de Josué. Josué y Caleb son dos personas que salen desde el momento en que Dios llamó al pueblo de la esclavitud. O sea, Josué y Caleb estuvieron esclavos en Egipto. Son de esa generación. Ellos dos salieron desde Egipto, salieron hacia la tierra prometida. Ellos dos. Josué era de la tribu de Efraín y Caleb era de la tribu de Judá. ¿Josué de qué tribu era? ¿Josué de qué tribu era? Josué era de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. ¿Josué de qué tribu era? Efraín. ¿Y Caleb de qué tribu era? De Judá. Y cuando vemos la historia, Dios, ¿a quién elige de los dos para que entre a la tierra prometida? A Josué. Y Josué es de la tribu de Efraín, pero sabemos que Cristo vino por la tribu de Judá, que era Caleb. No tiene nada que ver. Entonces, Josué y Caleb salen de los dos esclavos y van hacia la tierra prometida. Los dos fueron seleccionados en el momento en que Moisés llegó a la línea de la tierra prometida y escogió a una persona de cada tribu para que fueran como espías a la tierra prometida a ver cómo era eso.
Bueno, nosotros la vamos a tomar, pero vayan ustedes y infíltrense y miren todo cómo es y vienen y nos informan. De cada tribu salió un príncipe, una persona. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. 12 tribus. Cada hijo de Jacob. 12 tribus. Josué era de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Judá. De las otras tribus, cada uno salió un príncipe y fueron hacia la tierra prometida, se infiltraron y vieron todo. Y vinieron y dieron un informe. Entonces los dos salieron de esclavos de Egipto, los dos fueron escogidos por Moisés, fueron a la tierra prometida igual, los dos igual fueron a la tierra prometida y regresaron a dar la información de lo que vieron. Entonces los 10 informaron que lo que Dios había dicho era verdad, que lo que los 10 habían dicho que lo que Dios había dicho era verdad. Esos 10 príncipes dijeron: es verdad, es una tierra maravillosa. Miren los frutos, ellos trajeron frutos, vean, una tierra que es fértil, es maravillosa, es real lo que dijo Dios. Y Josué y cuáles dijeron: sí, así es, porque fueron 12. Pero los 10 dijeron: imposible tomar esa tierra, imposible. Y la razón es porque las ciudades, los pueblos son fortificados, ¿sí? Son muy fuertes, son personas muy grandes, son guerreros, están armados, y para nosotros eso es imposible tomarlo. Pero habían acabado de decir que Dios les había dado la promesa de que le iba a la tierra, y que era una tierra que fluía leche y miel, y que era verdad lo que Dios había dicho. Pero con lo que ellos vieron era que era imposible tomarla. Josué y Caleb, ¿de quién vamos a hablar hoy? Caleb. Josué y Caleb vinieron y los dos dijeron: no, señor. Si Dios dijo, Dios lo va a dar. Si Dios dijo, Dios lo va a dar. Vamos a ir a Números 14, versículo 29 al 30. En este desierto le dice Dios a Moisés: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que no haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Neún. Exceptuando. ¿Cuáles eran los dos únicos de la tribu mayores de 20 años que sí iban a entrar a la tierra prometida? Caleb y Josué. ¿Y por qué? Porque ellos tuvieron presente la promesa de Dios. Y uno dice: pero tan fácil tener presente la promesa de Dios. Pensemos hoy. Dios nos ha dado promesas a nosotros. Y vamos a ver una. Isaías 40:31. Isaías 40:31. Es una promesa para nosotros. Ellos vieron las cosas y unos dijeron: nos tenemos que regresar. Isaías 40:31. Mira la promesa: no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál es la promesa? No temas. No temas, porque la presencia de Dios está en nosotros y siempre nos va a sustentar, no nos va a dejar avergonzar, siempre estará con nosotros. Y uno, ante las circunstancias, las situaciones, aparece el temor, se siente solo y uno piensa que no hay manera de avanzar y que hasta ahí llegamos, y tenemos antes que retroceder. Cuando vamos a la historia de Caleb y Josué, Caleb recordó la promesa de Dios y le dijo al pueblo: no, Dios dijo que esa tierra era nuestra y Dios nos la va a dar.
Así que vamos hacia adelante. Pero mira lo increíble. Así como la promesa de ahora que acabamos de leer de Isaías 40:31, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no desmayes, esfuérzate, no desmayes, es que hay que continuar. No importa qué te digan ni cómo está la situación. Lo increíble de la historia de Caleb y Josué es que el pueblo, la masa, la gente, escuchó a los 10. Y a los 2 nadie lo escuchó. Al contrario, los querían apedrear, los querían matar. Porque ellos estaban recordando una promesa de Dios que Dios se la había dicho. Los 10 espías dijeron: sí es cierto lo que dijo Dios. Todo el pueblo había escuchado la promesa, pero a todos se les olvidó. No la tuvieron presente. Caleb y Josué la tuvieron presente. Caleb tuvo presente la promesa de Dios. Las circunstancias que hay en el mundo ahora son unas situaciones muy difíciles, si usted lo ve en el plano natural, con el esfuerzo, la capacidad nuestra, nuestros recursos, nuestra mente, lo que podemos hacer es para entrar en angustia. Por eso dice: no temas. Porque en lo natural ahora, si usted se pone a mirar la situación y analizarla, hay razones naturales para angustiarse. Pero ahí está la promesa. ¿Qué debemos de tener como pueblo de Dios? Tener presente la promesa. Vivimos por fe en lo imposible. Vivimos por fe en lo imposible. ¿Y cuál es lo imposible? Que Dios les dio a ese pueblo de Israel la tierra prometida, que ellos no podían en su capacidad. Ellos no podían tomar esa tierra, pero Dios se las dio porque tenía una promesa. Entonces, ante la adversidad, lo primero que Dios nos dice es: no debemos de tener temor. Cada mañana, al escuchar las noticias, la situación, lo que dice la gente, ¿a quién vamos a escuchar? Pues debemos de enterarnos de las cosas. Pero ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién voy a escuchar? Estoy enterado de las cosas, pero ¿a quién vamos a escuchar? La promesa de Dios. No temo. Entonces nos levantamos con el gozo de Dios, con la paz de Dios, la esperanza que da Dios, porque hay una promesa. Él dijo que no nos dejará, no nos desamparará, y Dios no miente. Caleb le dijo al pueblo: Dios no miente, Dios cumple, Él va a hacer un milagro, Dios lo hace. Entonces, esa promesa para nosotros está y dice: siempre te sustentaré. Sustentar es que nos sostiene, nos cuida, nos provee, nos da. En todo sentido, en tu interior, en el alma, Dios nos sostiene. En nuestra alma, Dios nos sostiene. En tu interior, Dios te sostiene. Y afuera, también. Tus negocios, tu empleo, las ideas, te sustenta. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Pero ¿qué debemos de tener en mente? La promesa de Dios. Y eso es por fe. Porque los 10 personas, los 10 espías vieron y dijeron: ciudades amuralladas. ¿Eso era verdad o era mentira? Verdad. Pero los otros 2, sí, hay ciudades amuralladas. Es verdad, sí. Pero Dios dijo que no le iba a dar. ¿Qué va a suceder? Un milagro. Y cuando usted lee todo el libro de Josué, es milagros tras milagros, el poder de Dios cumpliendo su palabra. Entonces Dios cumple su palabra, hoy es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. El mundo está pasando por una transición, todo el mundo, el país, todo, pero nosotros nos sostenemos en las promesas de Dios. Debemos de hacer un alto. ¿Será que yo estoy como el pueblo de Israel que escuchó los 10 y lo de los 2 no lo escuché, no? Entonces la masa, si usted sale al mundo, la gente que no lee la palabra, que Dios no ha llamado, o de pronto el que Dios ha llamado pero está viviendo por vista, el que está débil en la fe, te va a mostrar unas cosas y te va a decir cosas porque está viviendo por vista. Pero cuando encuentras al hermano maduro en la fe y le preguntas, él te va a recordar la promesa de Dios. Él te va a recordar la palabra de Dios. Te va a recordar lo que dijo Dios que se cumple. Y vamos a ver en la historia que no se cumple al año, no a los 2 años, no a los 3 años, no a los 5 años. Entonces comenzamos a ver la verdad de las cosas, de una vida por fe en el tiempo, confiados y seguros que Dios cumple.
Entonces, como congregación, los hermanos de la fe, las familias en la carne que tenemos, nos reunimos en la palabra, los amigos, los hermanos en la fe, cuando nos veamos, cuando nos llamemos, que hay un problema, que usted está viendo todo oscuro, llame a un hermano maduro en la fe. Dígale, ¿usted qué está viendo? ¿Usted qué está viendo? Para que el hermano maduro en la fe te diga, veo las promesas de Dios. Veo lo que Dios dice. Pero mire lo que está sucediendo. Sí, pero por encima de lo que estás viendo está la promesa de Dios. Por encima de la situación tan difícil que podamos estar viviendo en cualquier área, está la promesa de Dios. Y para cada situación hay una promesa. La pregunta es, ¿la conozco? No. ¿O la conozco y se está olvidando? ¿La conozco y es por raticos? No, debemos de permanecer en la promesa de Dios. Vamos a ver otra promesa, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces nos levantamos y hay una promesa. Vivir contentos. Vivir contentos. Pero es que usted no sabe la situación que yo tengo. Todo lo que me falta. Mire todo lo que me falta. Mire los problemas que tengo. La situación que tengo. Es que usted no sabe la promesa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué nos sucede? No estamos viendo lo que tenemos ahora. No vemos lo que tenemos ahora. Oramos a Dios poder alumbrar nuestro entendimiento. Mira, cuando usted se levante aburrido, triste, por lo que no tiene, por lo que te falta, estás olvidando la promesa de Dios. Estás olvidando la promesa de Dios. ¿Y qué dice la promesa? Que hemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Y a uno qué le pasa? No lo ve. No vemos. No vemos, familia. ¿Por qué? Los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo a por vista. ¿Por qué? Porque hay unas presiones sociales. ¿Por qué? Porque el mundo nos muestra unas situaciones y circunstancias que pensamos que son mayores a la promesa de Dios. Entonces nos levantamos y me quedo con la promesa. Oiga, yo no sabía esa promesa. No sabía que iba a levantarme contento porque Él no me va a dejar y ni me va a desamparar. Y si me falta algo, en un día, en una semana, en un mes, en 6 meses, en 5 años, en 20 años, 30 años, 40 años, va a ser suplida por Dios. Y mientras llegan los 40 años, ¿cómo nos levantamos cada día? Contentos. ¿Por qué? Porque Él no me deja y no me desampara. Porque Él es el que nos da el gozo y la paz en tu interior. Y avanzamos en medio de las circunstancias por una promesa. Pero si no la tengo en cuenta y no necesitas de hacer ritos, no tienes que hacer penitencias, no tienes que ir a ningún lugar especial, absolutamente nada. Ni ceremonias, nada. Ni rituales, nada. ¿Qué debes de hacer? Una relación con Dios, leer su palabra, pedirle que te alumbre el entendimiento y levantarte cada día teniendo presente las promesas de Dios. Teniendo presente las promesas de Dios en cada área. Así esté oscuro todo y la adversidad. Recuerda que cuando Josué y Caleb llegaron a la primer pueblo que encontraron, murallas. ¿Cómo se cae eso? Si ellos venían del desierto siendo pastores, ellos en el desierto no estuvieron entrenando en guerra, nada, allá no estuvieron haciendo entrenamientos para ir a... Y la primera, murallas. ¿Qué sucedió? Un milagro, porque Dios dijo, ¿qué va a suceder en tu vida? Un milagro, viviendo en lo sobrenatural, tener presente y hacer lo que nos corresponde y obedecer por fe la palabra en cada área de la vida. La otra promesa, Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
oramos y esta promesa es linda. Esa promesa es para tenerla cada vez que nos levantamos de orar, cada vez que termine usted de orar, cada vez que finalice una petición a Dios, esa promesa debe estar en nuestra mente. Cada vez, no cada 8 días, no cada 15 días, no cada año, no, usted tener la promesa en la mente. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente es la información del mundo. Tenemos en la mente la información de los deseos engañosos. Tenemos en la mente lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos. Que usted no puede, usted es un degenerado, un sinvergüenza, usted es un miedoso, usted es un temeroso, siempre le va mal. Usted es un mujeriego, alcohólico, irresponsable. Tenemos en la mente una cantidad de cosas, más los problemas sociales, más subieron los impuestos, más el gobierno, más. Y se nos olvida que al pararnos, cuando usted termina una oración, la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa que Dios tiene para nuestra vida? Que lo que pidió cada uno, ¿qué va a hacer Él? Mire la redundancia tan grande en ese versículo. Mucho, ya se sabe que es más. Luego dice, más, pues se sabe que es superior. Y luego dice, abundante, mucho más abundante, mucho más abundante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues un milagro en la salud, un milagro, mucho más abundante. No, es que el médico dijo esto. Nos quedamos en la promesa y oramos, y cuando finalice nuestra oración, ¿qué debo estar esperando? Mucho más abundante. Una oración que debe estar siempre en nosotros es por cada uno, por nuestra familia, los amigos que le estamos compartiendo y la congregación. Que Dios alumbre el entendimiento. ¿Qué va a hacer Dios? Mucho más abundante. No podemos desmayar en esa oración. Pero usted ve al hijo, y el hijo cada día chocando más, y el hijo como para otro lado, y el hermano, y el amigo, y el hermano en la fe al que le comparto, como que más alejado, que no, que es mentira, que eso no sirve, y reniegan, y no, que Dios no existe. ¿Y uno qué hace? Deja de orar por el hijo, la esposa, el esposo, el hermano en la fe, el familiar, el amigo. Deja de orar, porque la situación que uno ve, dice, no, ¿para qué insisto? ¿Para qué sigo orando? No, hay una promesa. Y vamos a ver en la historia de Caleb. Entonces, me dice, pero ¿dónde, cómo hago? Para que usted me dijo tres promesas y la vimos, y son las más conocidas. ¿Y cómo conozco las promesas en el momento? Dios nos da una herramienta maravillosa. Dios nos ha dado una herramienta maravillosa. www.evangeliodelagracia.com. Usted ingresa y coloca la palabra en el buscador de la página, coloca promesas. Familia, debemos de comenzar a ejercitarnos en las promesas, porque nos ejercitamos en lo que se ve, en nuestra capacidad, en el entorno, en mi bolsillo, y se nos olvida que Dios nos llamó a una vida sobrenatural, viviendo en lo imposible. Usted va a la Biblia y no encuentra ninguna historia donde Dios intervenga que sea natural, que lo vea, eso debe suceder así. No, si está Dios, está lo sobrenatural. Si está Dios, está lo imposible. Es lo que vemos en la Biblia, y Dios te llamó para eso, y lo hemos visto en la congregación, lo hemos visto en nuestra vida. Pero a veces la situación es tan dura, tan difícil, tan adversa, que nos pasa lo de los 10 espías, que no, eso es verdad, no, eso no se cumple, no. Sí, Dios dice eso, pero no. Mejorar la economía, que usted no ha escuchado cómo está el mundo. Usted no ha escuchado la economía del mundo. Los que conocen y saben lo que dicen, pues pueden saber mucho y conocer mucho. Pero tú tienes una promesa de Dios que está por encima del conocedor natural. En los negocios, en todo. Tú estás en una promesa y salimos a pedalear, salimos a caminar, salimos a remar cada día en una promesa de Dios.
que está por encima de lo que esté sucediendo en el mundo, porque la provisión la da Dios, coloca a las personas, las empresas, las ideas de negocio, absolutamente todo. Dios lo hace, familia. Debemos de comenzar a animarnos unos a otros. Y entonces cuando me encuentre el hermano en la fe, el amigo que me llama, el familiar, no, que tal cosa. Recuerde, está viendo como los 10 espías todos los problemas y se le olvidó la promesa de Dios. Usted debe ser como Caleb, recordarle la promesa. ¿Y cómo hago? Pues usted ingresa a la página y escribe promesas y ahí le salen varios versículos que no va a encontrar todas las promesas de Dios, pero cada mes vamos a estar incluyendo más. Entonces usted encuentra promesas, y usted ingresa en esos mensajes y las prédicas y va a poder tomar los versículos y recordar qué te dice Dios, para que usted las conozca, viva en ellas y se las cuente a la familia, las promesas de Dios. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Contarse qué es lo que era Dios, poderoso. Y Caleb y Josué le recuerdan al pueblo quién es Dios, que no miente y su promesa se cumple. ¿Qué situación tenemos? La salud, la economía, nuestra transformación, la transformación de la familia, nuestra vida personal, el alma, la parte emocional. Todo eso hay una promesa de Dios. Y Dios la cumple. Dios la cumple, lo hemos visto, lo estamos viendo, así que debemos de tener presente las promesas y tenemos una herramienta maravillosa. Entonces, preguntémonos, oiga, ¿será que yo entro a la página de la congregación? La congregación tenía página. ¿Cómo así? ¿Y qué le hicieron esta semana? No, llevamos años. Esta que tenemos ahora, porque la otra la perdimos, pero esta tiene como 4 años ya. Iniciamos justo en pandemia, 2020. Justo Dios en enero, antes de iniciar pandemia, logramos nuevamente tener la página, que duramos 1 año sin página. Entonces, hay una página, una herramienta. Es que yo entraba y entraba a otros lugares y mire lo que están diciendo. Pues si entras a otras partes donde te hablan las promesas de Dios y la gracia, la verdad, pues te invitamos a que ingreses y comiences a buscar en la página las promesas de Dios y tenerlas en mente. ¿Por qué? Es por fe y Dios no miente. Entonces, Josué y Caleb entraron. Entonces, cuando uno ve la historia, dice, Josué y Caleb fueron esclavos. Josué y Caleb eran mayores de 20 años cuando salieron al desierto. Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb trajeron la misma información. Dios es fiel, Dios cumple. Vamos para adelante, los dos mismos. Pero ¿quién fue el líder para entrar, la cabeza para entrar a la tierra prometida? Dios escogió a Josué. Y Caleb al lado. Entonces Caleb, porque Dios, ¿cómo así Dios? Si los dos somos iguales. Príncipes de una tribu, cada uno de su tribu. Estuvimos esclavos en Egipto, salimos firmes con usted, fuimos de espías, volvimos, dimos la información que era. No, yo también quiero ser el líder. Y comenzó a pelear con Josué a que él quería ser. No, Caleb era de Judá. No, Caleb, ¿qué hizo? Dios llamó a Josué y Caleb, ¿qué hizo? Pues se unió al lado. Lo que hemos hablado del cuerpo de Cristo, todos somos del cuerpo de Cristo con diferentes funciones. No podían haber 2 líderes, tenía que haber uno, que era Josué, Caleb al lado, para entrar todo un pueblo a la tierra prometida. Entonces Caleb no tuvo envidia, Caleb no tuvo celos, Caleb no tuvo codicia, el poder que tenía Josué, todo el liderazgo, no. ¿Y quién hizo en Caleb eso? Pues Dios, un hombre temeroso de Dios. En la congregación debemos de crecer de esa manera como congregación. Imagínense, los dos, usted mira la historia, los dos todo igual. Y llega un momento donde Dios dice, Josué entra y Caleb también, pero usted no es el líder, usted tiene que estar ahí lo que diga Josué. Entonces, Caleb ingresan y vamos a ir a Josué capítulo 14, versículos 6 y 8.
Josué capítulo 14, versículos 6 y 8. Josué capítulo 14, versículos 6 y 8. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Josué capítulo 14 significa que ya el pueblo entró a tierra prometida y han ido tomando ya terrenos. Han ido avanzando, tomando terrenos. Y llegaron a un punto que se llama Gilgal. Entonces dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Entonces llegaron a un punto donde Caleb le dice a Josué, llegó toda la tribu de Judá donde Josué, y le dijeron, Josué, usted sabe qué le dijo Dios a Moisés de usted y de mí, porque el resto no sabían por qué, porque eran niños menores de 20 años, recuerda. Entonces, ¿quiénes estaban en la charla? Moisés, que ya no estaba, estaba Josué y Caleb. Entonces Caleb llega a un punto y le dice, Josué, recuerde lo que nos dijo, recuerde. Vamos a ver qué les dijo, recuerde, tocante a mí y a usted, a mí y a ti, los dos. Versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cuántos años tenía Caleb? Cuando se fue de espía. 40 años, y cuando salió de Egipto, por medio de Moisés, Caleb escuchó que Dios hoy iba a llevar a una tierra prometida. Mira, 40 años. Aquí estuvo Caleb, 40 años, pasó el tiempo y él recordaba la promesa. Cuando lo enviaron de espía, él recordaba la promesa. Durante el tiempo, él nunca olvidó la promesa y se la estaba recordando a Josué. Le dijo, mira, yo le traje noticias, versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Los otros 10, los hermanos de raza, dice, hicieron desfallecer al pueblo. Preguntémonos, cuando nos encontramos con el amigo y el familiar, ¿estamos haciendo lo de Caleb o estamos desfalleciendo al hermano, al amigo? ¿Qué es desfallecer? ¿Qué dijeron los 10? Eso es imposible, busquemos otro líder, devolvámonos para Egipto, esclavos es mejor, en Egipto vivamos mejor, eso allá nos van a comer, vamos a morir de hambre, nos van a matar, eso es malo. Nuestros amigos y nuestra familia nos llaman por la situación. ¿A qué nos llaman? A quejarse. Vea los problemas, las dificultades. Nosotros nos vamos a colocar del lado de ellos, a hacerlos desfallecer y cogerles con un bate y pegarles. No, si está muy duro, está muy difícil. Y usted va a su nevera y llena. Y lo coge el amigo, no, qué difícil. Usted con un bate, sí, es difícil. Y usted va a sus cuentas y todo usted lo ha pagado. No, es que no hay empleo y los negocios son malos y está difícil todo. Y usted, sí, desfallezca. Y usted se va para su empleo, usted tiene un empleo, una empresa que le paga puntual, o usted tiene sus negocios y usted mira sus negocios. Como todo en la vida, hay situaciones que se presentan que hay que resolver, pues si no, no estuviéramos nosotros, entonces hay que resolver cosas, pero usted ve que fluye. Pero le dice al amigo que está mal, que todo difícil, imposible, no, esto ya se acabó. Los 10 personajes hicieron desfallecer, les hablaron cosas olvidando la promesa de Dios. ¿Qué hizo Caleb? En su corazón no olvidó la promesa y le dijo al pueblo la promesa de Dios que ellos se la habían olvidado, porque ellos lo habían escuchado. Se les había olvidado, vivir por vista. De pronto tenemos familia que no leen palabra, pero usted, Dios te llamó. Usted sí la lee, usted sí tiene la relación con Dios. De pronto su familiar está en ritos y ceremonias y no lee las promesas de Dios, no las conoce y usted las está conociendo.
debe contarle las promesas, usted debe recordarle las promesas. No, pero mire la enfermedad, hay una promesa. Pero mire la economía, hay una promesa. Pero mire la situación, hay una promesa. ¿Y dónde están? En la Biblia. Los estudios bíblicos, leerla cada día. Dios te la va a ir mostrando como lo que leímos ahora. Entonces Caleb le recordó a Josué que él animó al pueblo, que él estuvo cuando tomaron la tierra e informó conforme a lo que Dios le había dicho, que sí se podía. ¿A quién le estamos escuchando nosotros ahora? En las redes sociales, en la cual estamos todos, ¿usted escucha abundantemente las promesas de Dios? Usted lee a toda hora las promesas de Dios, todos sus amigos, todos los posts, todos los youtubers, todo el mundo, la promesa de Dios se cumple, la promesa de Dios, sí, la gracia de Dios. ¿Usted escucha eso? Es escaso. Y usted la tiene, y como es tanto, nos pasa lo del pueblo de Israel. Nos quedamos con lo que estamos viendo. Y Dios no te llamó a vivir por vista, a vivir en lo imposible, en su promesa, a vivir en lo que Él dice para tu vida. Te llamó a que vivas por su palabra, y Él lo va haciendo. Pero debemos de leerla cada día. Debemos de leerla cada día, no cada 8 días, no cuando me quede tiempo. No, en la agenda diaria debe estar un espacio de leer la meditación. Por eso enviamos un mensaje diario a la congregación. ¿A qué hora lo quiere leer usted? Lo importante es que lo haga. La hora usted la decide acorde a su agenda. Sigue la historia, Josué capítulo 14, versículo 9 y 11. Entonces le está recordando la charla que tuvieron, ¿quién? Moisés, Josué y Caleb. Pero Moisés hablaba por lo que le había dicho Dios. Entonces Dios, Moisés, Josué y Caleb. Ahora bien, versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, en estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Entonces vamos a ver la historia ahí de Caleb. Entonces Caleb llega en un momento donde van tomando territorio, Josué con Caleb y todo el pueblo, y comienzan a repartir tierras. Cuando llegan a un punto donde dice Caleb, aquí estuve yo. En esta tierra estuve yo ¿hace cuánto? 40. 5 años, y uno dice, ¿por qué 45? Porque duraron 5 años entrando hasta llegar a ese lugar. Hasta llegar a ese lugar. Porque primero que encontraron, ¿qué? Jericó. Y fueron avanzando. Entonces Caleb le dice, Moisés, cuando llegamos los 12, informamos, Moisés me dijo que lo que yo había pisado, o sea, lo que él espió, los espías no andaban los 12, somos espías, no, cada uno cada espía coge su lado. Entonces el espía, Caleb cogió para su lado y llegó a esa tierra. Entonces Moisés le dijo, lo que oyó, Moisés le dice, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, es decir, donde él estuvo espiando. Todo donde él se movió, Moisés le dijo, donde usted estuvo, eso va a ser suyo. 40 años atrás, ¿a Caleb se le había olvidado? $40 años atrás. Y entonces, mira lo que acaba de decir después. Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Dios,
Caleb no se le olvidó cuando reunió a Moisés, a Josué y Caleb y al pueblo. Y Dios dijo, los mayores de 20 años quedan en el desierto. ¿Quién va a entrar? La generación menor de 20 es la que va a entrar en 40 años. ¿Dios miente? Dios no miente. Pero dijo, hay dos que son mayores de 20 y van a entrar. La excepción, Caleb y Josué. Ahí estaba Caleb. Y Caleb le dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Me ha hecho vivir como él dijo. Como él dijo. Y en el desierto hubo plagas, hubo enfermedades, de todo durante 40 años. Y Caleb sobrevivió a todo eso. Como él dijo. Hay una promesa que hacemos énfasis en la congregación mucho, que es que el hijo debe de honrar a su papá y a su mamá. Debe de honrarlo, el hijo debe honrar a su papá y a su mamá. Todo te va a ir bien. ¿Y por qué usted está tranquilo y lo que usted emprende le va bien? Porque él dijo, Caleb sobrevivió, no porque era una plaga y a mí no, y cuidándome, angustiado, no, él dijo que yo iba a entrar a la tierra prometida, él dijo, cuando tienes la promesa de honrar a tu papá y a tu mamá, te va todo bien, él dijo, no, pero es que mire la situación económica, te va bien, no, pero es que mire el problema, te va bien. Y ¿sabes qué es lo hermoso de la palabra? Que no importa ayer, si hoy estás escuchando esa promesa y usted dice, oiga, no, yo como que no honro a mi papá ni a mi mamá. Lo hermoso del evangelio, que lo importante es hoy. Comienza hoy a hacerlo. Si está tu papá y tu mamá presentes en la tierra, inicia a hacerlo. Depende de la edad que tengas, inicia a hacerlo. Hónralo. ¿Por qué? Porque te va a ir bien. ¿Por qué? Porque él dijo, como dice Caleb, yo sobreviví en el desierto porque él dijo. No dije porque fue muy inteligente. No dice es que yo muy saludable, es que yo me levantaba todas las mañanas, hacía ejercicio antes de ir a hacer todo el trabajo que tenía. No, porque él dijo, te va a ir bien. El primer principio. El otro es que el diligente prospera. Un principio de vida. Y no, pues que la adversidad, que emprender es difícil. El diligente prospera. Si usted inicia, usted va a prosperar. ¿Por qué? Porque él dice. Porque Dios dice, no es las circunstancias, lo hemos visto en la congregación, en nuestras vidas, solo que se nos olvida las promesas y pasamos a vivir por vista, y tengo el hermano en la fe débil, y el hermano dice, uy, sí, no, difícil, y entonces nos unimos ya dos débiles, y buscamos al otro, uy, no, terrible, ya somos tres débiles unidos, todo difícil, sí. Y encontramos al otro hermano débil en la fe, y se une 4, y no encuentra ningún fuerte. Tiene que aparecer un fuerte donde diga, no, recuerda la promesa de Dios. ¿Y cómo así? La promesa, Dios dice. ¿Y qué va a pasar? Un milagro. ¿Y cuándo? ¿Cuánto duró Caleb para rever la promesa de Dios? 45 años. ¿Cuánto duró Abraham para ver la promesa de Dios? 25 años. Y uno lleva 3 horas. No, Dios no me escucho, no, eso es mentira, no, yo me voy a hacer brujería, riesgos, las estrellas, las energías, atracción, y lleva uno 3 horas, un personaje de 25 años, el otro 45 años, firmes, recordando la promesa de Dios, y cuando llegó el lugar Dios dijo, Josué recuerde, Dios dijo, y yo sobreviví como dijo Dios, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. ¿Y cómo está? Fuerte como cuando tenía 40. ¿Qué debemos de esperar a medida que avancen los años? Rejuvenecidos como las águilas. ¿Qué debemos de esperar? ¿Y por qué? Hay una promesa. No, que mire, no, hay una promesa. Hay una promesa, cada día más sentir con más energía. Bendecido, que el rejuvenecido no es por fuera, no es lo que se ve, que es lo que se queda acá. El rejuvenecido es en la mente, que
Cada vez que veo una circunstancia adversa estoy en la promesa y esa promesa me hace vivir rejuvenecido y con fuerza. Así es. Pedimos mucho a Dios sostenernos en salud. Claro, estamos hablando de algo interior, emocional, firmes, los órganos, ¿sí? Que funcionen, que todo, no esperar lo del mundo. Otra vez Mauri con el mismo mensaje, pero es acorde con esto. El mundo, usted llega y comienza a hablar, voy a llegar a 20 años, le aparecen estas enfermedades. A los 30 le aparecen estas. A las 40 se suman estas. A los 50, a los 60 y a los 90 tiene todas estas otras enfermedades, vean, todos. Y a los 100 estas más. Y uno va llegando a las décadas y uno dice, oiga, sí, oiga, sí, oiga, sí. No, sí, porque vive por vista, sí, porque está en un mensaje del mundo, sí, porque estás no teniendo en cuenta la promesa de Dios ni haciendo lo que dice Dios. Usted hace lo que dice Dios y Dios nos rejuvenece. ¿Sí? Dios nos rejuvenece. La envidia genera enfermedades, familia. La codicia genera enfermedades, malestar en el cuerpo. Entonces, cuando Dios nos va limpiando el alma, pues nos vamos siendo fortalecidos. Entonces, mira lo de Caleb. Caleb le dice a Josué, mire, 40 años yo tomé la tierra, ahora 85 años y estoy igual de fuerte. Y voy a ir a pelear. Porque recuerda, dice, voy a pelear, pues él sabía que iba a suceder un milagro. Él sabía que iba a suceder un milagro, ¿por qué? Porque esa tierra, ¿quién se la dio? Dios. Dios. Y hay otra promesa que dice que Dios nos llamó a heredar bendición. Ya está, Dios te llamó a heredar bendición, ya está. Que tengo que ser diligente, trabajar, estudiar, prepararnos, actualizarnos. Claro que sí, investigar, eso está implícito, eso debemos de hacerlo. Pero nos quedamos es con la promesa que por encima de todo sucede el milagro. Aparecen las personas indicadas, los negocios te llaman, Dios te guarda el devorador, te cuida, te provee, hace que prosperes. Dios, familia, pero tener en la mente la promesa de Dios. Y al leerla todos los días, Dios nos la trae a nuestra mente. Y si en cualquier momento se me olvida porque está todo muy oscuro, ingreso a www.evangeliodelagracia.com, le coloco promesas de Dios. Y las lee todas. No, yo ya me sabía todas estas. No, llame a un hermano fuerte en la fe, búsquelo, llámelo, envíele un mensaje, un email, cualquier cosa. Usted necesita recordar la promesa de Dios. Necesitamos recordar la promesa de Dios en medio de la oscuridad. Para lo que hablamos 8 días, la mente se alumbra y dice, sí, Dios dijo. Entonces hay una promesa que el que no tiene fuerzas, Dios multiplica. El que no tiene ninguna le multiplica las fuerzas. Mira esa promesa, uno lo levanta a Dios, que uno no sabe cómo por dentro, esa fuerza para salir adelante sabiendo que va a suceder el milagro. Entonces, avanzando en la historia, vamos a Josué capítulo 14, versículo 12 y 13. Josué capítulo 14, versículo 12 al 13. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Cómo eran las ciudades que estaban ahí? Grandes y fortificadas. Pero ¿qué va a pasar? Dios dijo y los va a echar, los va a sacar. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Qué le dio? A Hebrón por heredad. Le dio el terreno que hace ¿cuántos años le habían prometido? 45 años. Entonces en el desierto, no, eso es mentira que vamos a volver a la tierra prometida. No. Y entonces en el mundo, el que no tiene relación con Dios, que no conoce a Dios, te va a hablar cosas, te va a decir cosas. Usted escuche, hable con Dios y recuerde la promesa de Dios y estar firme usted en ella. Para cuando encuentre al hermano de la fe débil, a alguien, usted le comparta la promesa de Dios y le diga, recuerde lo que dijo Dios.
Un ejemplo, en el mundo la gente anda angustiada en guerras espirituales por todos lados y convencidos que hay entes poderosos. Es que yo veo que la cortina se mueve y es real y me están haciendo cosas, porque me va mal. No, te va mal porque en lo natural estás haciendo algo mal, o ese no es el lugar y Dios te va a mover. Pero no hay ningún ente ni hay energías malas que te hagan nada. ¿Por qué? Porque es que Dios nos trasladó al reino de la luz. Si es un hecho de fe y nos libró del poder de las potestades, entonces avanzamos en una palabra de Dios. Para finalizar, vamos a recordar una promesa que está en Isaías 26:3, que dice que Dios nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque ha confiado. Dios dice que nuestra mente va a estar en completa paz porque nuestro pensamiento persevera en Él. Eso es lo que dice la palabra, la promesa. Debemos de perseverar en las promesas de Dios, sabiendo que se cumplen. Entonces preguntemos si nosotros nos estamos moviendo como un cristiano que lee la palabra, que voy a un estudio bíblico, que me congrego, oro, pero se me olvidan las promesas de Dios, que es como decir al pueblo, recuerda la masa, y entonces nos unimos a la masa, como la masa es mejor, todo el mundo para un lado, o Dios nos llamó fue a una relación personal donde usted ora, conoce las promesas de Dios, pedirle que nos afirme en ella y una vida de fe teniéndolas presentes, y eso lo hace Dios. Caleb, ¿por qué estaba así? No era porque era un hombre muy fuerte, inteligente y tenaz, no, Dios. Era porque Dios ha hecho en su vida y él tenía presente lo que Dios le ha hecho desde que salió de Egipto, esclavo, que iba a una tierra prometida, y recordaba eso. Y cuando entró y le informó a Moisés, le dijeron, esa tierra de allá va a ser suya, y él no se le olvidó. 45, en el momento en que salió de Egipto, ¿cuántos años tenía? No sabemos, cuando salió de Egipto no sabemos. Cuando llegó a la tierra prometida, 40. A los 85 años se cumplió la promesa de Dios. 85. ¿Cuánto duró en cumplirse? 45 años. Y uno lleva una semana y renegando de Dios. Uno lleva una semana en una promesa, mis deudas peor, mi salud peor, la mujer peor, los hijos peor. Yo dejo de leer y congregarme y orar. Todo eso es mentira. Y llevo una semana. Calé 45 años. Porque Dios dijo. Porque Dios dijo. Y esa gente que está allá fortificada la ciudad y gente fuerte y gigante. Pero Dios dijo que los echaba. Vamos para allá. Tengo 85, Dios me fortalece y va a suceder el milagro. Así que para finalizar vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 9. Va Gálatas capítulo 6 versículo 9, dice, no nos cansemos. ¿Ok? No nos cansemos. Si un versículo dice algo es porque sucede. Si el versículo dice no nos cansemos, ¿por qué? Porque uno se cansa. Uno se cansa. Caleb no se cansó. Abraham no se cansó. Uno se cansa. Uno se cansa, y me incluyo, uno se cansa, familia. Por eso necesitamos de Dios todos los días. Sin ritos, sin penitencias, sin ceremonias, sin ir a lugares por allá lejos. Absolutamente donde estés, Dios está en tu interior y te llamó para que hables con Él, porque Él tiene vida en tu interior, que usted la disfrute abundantemente. Y todos los días se levante como hebreos, contento. Ay, pero usted todo lo que le falta y contento. Sí, pero Él dijo que no me iba a dejar ni me iba a desamparar. Dijo que me falta, algún día lo tendré. Algún día, mientras tanto, mire lo que tengo, 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 mire lo que tengo. Pero hay un entorno que te dice, ay, usted no tiene esto. Y nosotros, pero mire lo que tengo, mire lo que tengo, mire lo que tengo. Estoy contento, Él no me deja, no me desampara. Y eso que usted me dice que no tengo, en 50 años lo va a tener. O en 80 años lo va a tener. No me afano. ¿Cuándo es el reino? Ahora.
Estoy haciendo lo que dice Dios. El milagro va a suceder. Lo imposible va a suceder. Entonces, si el versículo dice, no nos cansemos, es porque sucede. La pregunta es, ¿estoy cansado? La pregunta es, ¿estoy cansado? Oiga, estoy cansado. Estoy cansado. Entonces el versículo dice, no nos cansemos. No nos cansemos, pues espérese que viene algo mejor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Caleb desmayó. Imagínate todo lo que vivió en el desierto. Miraba aquí, moría gente. Allá, moría. Allá, por todo lado muertos. No desmayó. Dios dijo que iba a entrar. Él me sostiene. Y dijo, me sostuvo en el desierto como Él dijo. Él no dijo, es que yo era muy saludable, es que yo comía muy bien. No, es que yo me hacía en las sombritas, es que yo caminaba por el corredor. No, porque Él dijo, me sostuvo en salud porque Él dijo, Él no desmayó. ¿Nosotros qué nos pasa? Desmayamos de la promesa de Dios. Entonces nos cansamos y desmayamos, pero mira lo increíble en la mente tan nublada que a veces a uno se le coloca. Uno se cansa y desmaya, pero ¿qué quiere? La promesa. Yo sí quiero la promesa, pero que usted está cansado. No, yo la quiero, pero usted está desmayado. No, pero yo la quiero. No, usted no se puede cansar y no se puede desmayar. ¿De qué? De hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Obedecer por fe la palabra. Obedecer por fe la palabra. Obedecer por fe la palabra. ¿Qué es hacer el bien? Obedecer por fe la palabra. Honre al padre y a la madre. No, mi mamá cómo es, mi papá o me trata mal o me invita a cosas malas. Mire cómo es, nunca me ha dado. Por fe, usted hónrelo, no más. Usted hace lo que le corresponde. El problema es su papá y su mamá. Usted hace lo que le corresponde por fe. Por fe. No se canse de hacer lo bueno, no desmaye. No es que usted conociera a mi esposa, eso como es. Usted no sabe cómo es. Pues la palabra dice que le pida a Dios sabiduría, trátale sabiamente, que dé la vida como hizo Cristo. Y va a ver qué va a suceder. Pues que todo lo que usted ore, eso no va a tener problema. Y va a recibir más de lo que usted está pidiendo. ¿Y por qué? Porque Él dijo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Por qué? Porque sus promesas se cumplen. ¿Y qué tienes que hacer? No cansarte de hacer el bien. Obedecer por fe la palabra. No un día, no 2 días, no una semana, no 15 días, no un mes. Todos los días. ¿Cuándo es el reino? Hoy. En el presente lo hago y espero la promesa de Dios. ¿Qué hemos visto en la congregación? Eso, familia. Y durante todo ese tiempo, cada día es más clara la palabra y hemos visto cómo sus promesas se cumplen. Entonces, familia, ¿qué oramos y le animamos a cada uno? Tener presente las promesas de Dios. Animámonos unos a otros a leer la palabra. ¿Sí? Y cuando nos encontremos como hermanos en la fe, ¿qué debemos de hacer? No hablarlo de por vista, porque usted lo encuentra en todo lado le hablan de eso, ¿sí? En todas partes, pero no te hablan de las promesas de Dios. Recuérdele al hermano en la fe, al amigo, al familiar que usted encuentra, venga, nosotros que somos de la congregación, del cuerpo de Cristo, recordemos la promesa de Dios porque vamos a ver el milagro como Caleb vio el milagro. ¿Dios miente? Dios es el mismo y nos da más de lo que pedimos y entendemos. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.